Bueno, vamos a hablar del tema 7, que es el último que nos va a examen, porque aquí, bueno, este es el esquema. Nos dice el profesor que este tema, el 7, entra completo. Y cuando en las ideas clave hable de primaria, pues no entra, claro, porque estamos en infantil. Así que este es el esquema donde habla de lectura. Una parte va a hablar de lectura, otra va a hablar de escritura y otra tampoco va a volver a hablar de la lectura. Y va a hablar tanto en infantil como en primaria, ¿no? Esta de lectura segunda va a ser para primaria. Entonces, esto no lo vamos a ver, nos vamos a centrar solo en esto. Así pues, vamos a pasar a verlo y vamos a ver cómo es la metodología para un proceso global, en lo que consiste en sí, en lo que es en lo que es este tema, que es la comprensión lectora. Porque el aprendizaje de la lectura se trata de un acceso al código escrito, pero al mismo tiempo que accedemos a ese código, es decir, que desciframos las letras, las palabras de lo que está poniendo, de ahí lo que pone, estamos también atribuyéndole un sentido, porque si no le damos sentido, no sirve de nada. El objetivo es enseñar a leer de manera comprensiva, de manera reflexiva y de manera interpretativa. Una cierta variedad de textos. Esto es lo que hacen los lectores activos, que son capaces de leer una serie de textos variados de manera comprensiva, de manera reflexiva e interpretativa. Para ello, el maestro va a elegir la tipología textual que está adaptada al momento del curso escolar y a la capacidad lectora del alumnado. El docente debe manejar una tipología textual variada para que el alumno acceda a textos diferentes. Las actividades irán aumentando su dificultad en función de los progresos. Si se progresa más, pues aumenta la dificultad y si no llegamos, pues habrá que frenarse un poquito. Entonces, por eso el maestro elige el tipo de textos y tienen que ser variados para que el alumno pueda acceder a varios y las actividades irán aumentando en función de los progresos. ¿Qué metodología tenemos para este proceso global? Pues vamos a hablar de un planteamiento participativo, significativo y constructivista, que produzca hábitos de reflexión, de afición y libertad de elección. El docente será una ayuda, será un guía y fomentará la creatividad. El proceso de lectura tiene que ser personal y tiene que ser particular. Los principios de enseñanza de la lengua basados en la comunicación, según Johnson y Morrow, son enfatizar el área de significado, orientar las actividades hacia el concepto de tarea, aprovechar fuera del aula, trabajo colaborativo y que el aula esté centrada en el alumno. ¿Qué metodología tenemos entonces para este proceso global? Pues a la hora de enfatizar este área del significado, vamos a atender al carácter global de la comprensión de los alumnos. Vamos a trabajar las estructuras lingüísticas, pero sobre todo la contextualización. Vamos a generar sentidos y los esquemas mentales se van a ampliar y se van a reestructurar en función de este nuevo contenido. También vamos a tratar actividades en forma de tareas, donde el alumno se implique para poder resolverlas y descubra la importancia del código. En infantil vamos a despertar la curiosidad por descubrir el lenguaje que les rodea. Y también vamos a usar una metodología que sea adecuada para esta interactuación que estamos llevando a cabo. Antes de la lectura, pues activaremos los conocimientos previos, las vivencias, las experiencias. Durante la lectura, pues iremos viendo las hipótesis previas y construiremos el significado del texto. Y después de la lectura, el alumno sacará ideas del texto y lo interpretará. La complementaria de actividades, pregunta-respuesta sobre el texto, pues también va a estar ahí. Tenemos procedimientos para el antes, durante y después de la lectura de dos formas diferentes. Por un lado tenemos, según los aspectos trabajados, vamos a encontrarnos con el vocabulario de antes, durante y después, con la estructura antes, durante y después, con la idea principal antes, durante y después de la lectura y la lectura expresiva antes, durante y después, gramática antes, durante y después y expresión escrita antes, durante y después. Entonces, vemos que los aspectos trabajados, todos estos, vocabulario, estructura, idea principal, lectura expresiva, gramática, expresión escrita, se van a tratar antes y después. Y las fases, vemos que es antes de la lectura, vocabulario, estructura, idea principal, durante la lectura, vocabulario, estructura, idea principal y después de la lectura, vocabulario, estructura, idea principal. O sea, esto es como se va repitiendo un poco. Vamos a tener en cuenta que los aspectos primero y tercero son más apropiados para infantil. El primero, vocabulario, y el tercero, la idea principal. Así que nos tenemos que quedar que el aspecto trabajado antes, durante y después de la lectura va a ser el vocabulario en infantil y la idea principal de lo que ese texto nos está
Queriendo decir, estos son los procedimientos antes, durante, después de la lectura que se pueden hacer de dos maneras diferentes, según fases o según aspectos que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, en infantil, como hemos dicho que era vocabulario idea principal, pues también se podría hacer antes, durante y después, porque es vocabulario, idea principal y estructura antes, durante y después, ¿no? Lo que es vocabulario y idea principal. Vale. Estrategias para la comprensión lectora infantil. Pues por un lado el objetivo, vemos que es acercarnos a la lectura y a la escritura, pero la legislación no prohíbe ir más allá de un acercamiento. De hecho, Solé dice que hay que comenzar cuanto antes con la lectura. Y para ello, pues el entorno educativo va a estar vinculado con el juego, con experiencias que motiven, que diviertan. Solé dice que este acercamiento de los alumnos de infantil al código escrito se hace pues leyendo cuentos, historias, interés por la narración oral, aprovechar sus conocimientos, leer sirve para descifrar qué se dice, más reconocimiento global de algunas palabras cercanas, preguntas habituales, ¿qué pone allí? ¿Qué pongo para escribir eso? Darles una visión metalingüística de la lengua que les permita profundizar en la descodificación, potenciar que infieran significados desde el contexto, lograr que sus esfuerzos sean recompensados o que las actividades sean útiles en sus vidas, que tengan un sentido. ¿Qué estrategias entonces tenemos para esta comprensión lectora infantil? Pues antes de la lectura vamos a familiarizarles con el libro, partiendo de su curiosidad, aprovechar las ilustraciones de los libros como catalizadoras para construir historias, pues se desarrolla la lectura, la expresión oral, una biblioteca del aula que esté a su medida para involucrarlos en su configuración, implementar talleres de lectura, actividades lúdicas como leer un cuento, activar conocimientos previos dirigidos al vocabulario, ideas generales, y también estimulación con juguetes, fotos, cuadros. Con todo esto, lo que vamos a hacer es implementar talleres de lectura y actividades lúdicas para favorecer lo que es la comprensión lectora infantil, porque antes de la lectura los vamos a familiarizar y vamos a hacer que tengan curiosidad. Durante la lectura vamos a hacer que esta lectura esté dirigida a la comprensión y a propiciar el mantenimiento de la atención y a multiplicar las opciones que ofrecen los textos. Después de la lectura, vamos a realizar preguntas orales para afianzar lo escuchado y vamos a potenciar las posibilidades del libro mediante el dibujo o la dramatización de escenas. Vamos a trabajar con viñetas que partan de las historias que han escuchado, modificar finales, inventar nuevos, etc. Para que vayan tomando una conciencia del orden de las historias, de la estructura y de la configuración de los relatos. ¿Qué más problemas vamos a encontrar? ¿Qué problemas vamos a encontrar con la comprensión lectora? Pues que dos grandes grupos de problemas tienen que ver con el aprendizaje lector y con problemas lectores durante la escolaridad. Problemas de aprendizaje lector derivan de un mal aprendizaje de la lectura y se pueden encontrar en todas las fases. Siempre hay una posibilidad de adaptación o reformulación para corregirlos. Cuanto más tarde se detecten, mayor será la planificación para intervenir en su mejora. O sea, más tardamos en detectarlos, pues tenemos que emplear más esfuerzo porque hay que planificarse para intervenir de forma más grande, ¿no? Mayor. También problemas lectores durante la escolaridad pues van a estar relacionados con las capacidades lectoras y cada problema va a requerir de un plan específico de intervención. Podemos detectarlos en cuestiones como vocabulario, conciencia fonológica, inferencias, memoria operativa, macroestructuras. Todos esos problemas lectores durante la escolaridad pues que tienen que ver con las capacidades lectoras los podemos ver y va a requerir un plan específico de intervención tanto porque no va a ser lo mismo si llevamos un vocabulario, en actividad fonológica, que en inferencias, que en memoria operativa o en macroestructuras, que percibirlas va a permitir la síntesis y el análisis y va a diferenciar ideas primarias de secundarias, tipos de texto. Estos problemas no tienen grandes consecuencias a largo plazo si se pone remedio antes. Bueno, esto es lo que estábamos viendo. Aprovechar el interés por las narraciones orales, sacar partido de los conocimientos adquiridos y actividades útiles centradas en el entorno. Y ahora vamos a pasar a ver lo que vamos a seguir hablando, en este caso más de la expresión escrita, que recordemos que era esto, era esta parte del medio. Así que, ¿qué fases de aprendizaje de la escritura vamos a encontrar en educación infantil? Pues según Ferreiro y Teberoski,
a los 2 y 3 años y medio, 2, 3 años y medio, vemos intentos de escritura que se van a diferenciar del dibujo, como trazos ondulados continuos y redondeles, y rayas discontinuas caracterizadas por su verticalidad. A los 3 años van a comenzar a tomar conciencia del simbolismo del lenguaje. Primero su propio nombre, que va a ser el catalizador, luego en el segundo año van a partir de, bueno, primero van a partir de su propio nombre, que es no el primer año, no. Primero, o sea, estamos en los 3 años. Hemos dicho que los 2, 3 años y medio son intentos de escritura. Trazos ondulados, continuos, redondeles, rayas. A los 3 años van a comenzar a tomar conciencia del simbolismo del lenguaje. Su propio nombre, que va a ser el catalizador, y luego partiendo de lo más cercano, vamos a ir ampliando el vocabulario. ¿Qué fases de aprendizaje vamos a encontrar? Pues en el segundo ciclo infantil vemos 5 niveles diferenciados. En el nivel 1 van a reproducir los rasgos característicos de la identificación que establecen los niños respecto a las formas básicas de la escritura. Entonces dependerá de lo que entiendan por formas básicas, bien puede ser la letra cursiva o la escritura de imprenta. Entonces ellos van a reproducir esas características de la identificación respecto a las formas básicas de la escritura. Cada niño sabe lo que ha escrito, pero no interpreta la escritura de otros porque a lo mejor no se están entendiendo. No puede haber intercambio de información escrita. O sea, ellos entienden lo que han escrito ellos, porque estamos hablando que tienen de 4 a 6 años y aquí vamos a ver los 5 niveles diferenciados, que esto es lo que teníamos aquí, los 5 niveles. Y entonces, dentro de estos 5 niveles diferenciados, en el nivel 1 lo que hacen es reproducir rasgos característicos que ellos están estableciendo respecto a las formas básicas de la escritura que se les ha enseñado. Y depende de lo que entiendan por formas básicas, bien puede ser una letra cursiva, letra de imprenta, y cada niño sabe lo que ha escrito, pero no tiene por qué interpretar lo que ha escrito otros. En el nivel 2, en cambio, ya aumenta el número de grafías que se usan y comienza a diferenciarse de forma cuantitativa y cualitativa. Estas grafías empiezan a diferenciarse de forma cuantitativa y cualitativa en la escritura. Trabajan con totalidades. Su nombre propio, que no sabrían dividir en sonidos o sílabas, y son formas fijas de escritura. O sea, ellos hacen totalidades, pam, ponen su nombre propio, pero no saben dividir en sonidos y sílabas. Lo han memorizado porque han aumentado el número de grafías que saben usar y comienzan a diferenciarlas de forma cuantitativa y cualitativa a la hora de escribirlas. El nivel 3, en cambio, se va a corresponder con lo que llamamos hipótesis silábica, que hemos comentado ya en temas anteriores. Y ahí el discente, el alumno, lo que hace es intentar hacer coincidir con cada letra un valor sonoro. Es habitual que esta división se combine también con las formas fijas del nivel anterior. En el nivel 4 ya trabaja al mismo tiempo con la hipótesis silábica y alfabética. Poco a poco descubre la correspondencia entre grafemas y fonemas. En el nivel 5 va a conceptualizar la posibilidad de que exista en una misma palabra realizaciones silábicas diferenciadas, pero muy diferenciadas. Entonces hace lo que llamamos una hiposegmentación y una hipersegmentación. Une palabras que deben estar separadas y separa segmentos de palabras sin motivo. Pero ya está conceptualizando la posibilidad de que en una misma palabra hay realizaciones silábicas que se van diferenciando. En estos son los 5 niveles. ¿Qué fases vamos a encontrar para aprendizaje de la escritura? ¿Ves? Aquí tenemos 5 niveles, aquí las 3 etapas y aquí los 3 métodos. ¿Qué fases vamos a encontrar para aprendizaje de la escritura en infantil? Pues Uta Firth habla de un análisis similar, pero que está dividido en 3 etapas. Ella habla de la etapa logográfica, alfabética y ortográfica, que las tenemos aquí. Logográfica, alfabética y ortográfica. En la logográfica, las palabras se perciben como independientes, son logos, de manera global, sin importar la relación fonética. En la alfabética, en cambio, es una etapa que se segmentan las palabras y se establece alguna relación mínima con los fonemas, llegando a formarse correspondencia entre grafema y fonema. Y ya para terminar, la tercera etapa que propone Eutafrid es la ortográfica, la etapa ortográfica, que ya se produce 7-8 años, que reconocen todas las unidades y llegan a nivel morfológico de la lengua. ¿Qué dificultades vamos a encontrar a la hora de escribir? Dificultades en la escritura. Pues primero, vamos a hablar de que van a haber dificultad a la hora de procesos cognitivos en la escritura. Porque el mensaje se tiene que planificar. ¿Qué voy a escribir y para qué? ¿Qué finalidad? Entonces, para ello,
voy a hacer una construcción de las estructuras sintácticas en las que encajar los sustantivos, en las que encajar los verbos y adjetivos que me están transmitiendo el mensaje. Para ello voy a hacer una selección de palabras que van a encajar mejor con esa estructura y con ese mensaje. Los procesos motores van a variar según el tipo de escritura y según el tipo de letra. Por ejemplo, la O, no, la participación depende del tipo de escritura. Rellenar un formulario o escribir al dictado. Procesos inferiores de selección de palabras y procesos motores. La escritura creativa, en cambio, son procesos superiores de planificación del mensaje y construcción de la escritura sintáctica. Entonces, dependiendo del tipo de escritura, pues si no es lo mismo rellenar un formulario o escribir al dictado lo que me están diciendo, que es un proceso inferior porque selecciono de selección de palabras y procesos motores porque en un formulario me están preguntando y yo respondo. Y al dictado, pues es lo que me dicen. En cambio, en la creativa, estamos hablando de procesos superiores de planificación del mensaje y construcción de la estructura sintáctica. Pues decimos que es un proceso superior. Nos seguimos centrando también en selección de palabras y procesos motores. A la hora de hablar de dificultades en la escritura, vamos a hablar de las disgrafías, que es un trastorno de la escritura, nos dice Portellano Pérez, que afecta a la forma o al significado y es de tipo funcional. Se presentan niños con normal capacidad intelectual, adecuada estimulación ambiental y sin trastornos neurológicos sensoriales, motrices o afectivos intensos. Entonces, estamos hablando de niños que son sanos, con una capacidad intelectual correcta, que están educados, adecuadamente estimulados y no tienen un trastorno neurológico, sensorial o motriz o afectivo intenso. El nivel de escritura en estos niños va a ser significativamente inferior al que esperamos por su edad y su curso escolar, y esto va a influir negativamente en los aprendizajes escolares. ¿Qué disgrafías vamos a encontrar? Pues las centrales, como que puede ser una lesión en el componente léxico, que es en la ruta léxica superficial, en la fonológica, en la léxica y fonológica, que es la profunda, o en el sistema semántico, o en el acceso a él, pero no en el léxico ortográfico, que está intacto, que es el acceso semántico. Eso serían disgrafías centrales, en la ruta léxica, en la fonológica, en la léxica y fonológica, o en el sistema semántico. También tenemos las periféricas, porque las centrales tenían que ver una lesión en el componente léxico y las periféricas afecta a estadios posteriores en el nivel del grafema. Por ejemplo, vamos a encontrar en disgrafía periférica, que afecta a estadios posteriores en el nivel del grafema, vamos a encontrar lo que se llaman alógrafos, que es escritura espejo, D por B, P por Q, 3 por E, mayúscula, etc. Y les cuesta distinguir cursiva y redonda, mayúscula y minúscula, esos son los alógrafos. Otra disgrafía periférica sería programas motores que controlan la formación de letras, que es la apráxica, que escriben con letras deformadas. En dificultades perceptivas que afectan a la escritura, aferente, les cuesta mantener las letras en línea horizontal, omiten o duplican rasgos y letras. ¿Qué actuación vamos a ver? Pues los requisitos mínimos para definir que este alumno tiene disgrafía y que no simplemente que escribe mal porque mira, sino simplemente que sí que tiene una disgrafía, es que el requisito es que sea algo sintomático, que en general es algo sintomático, es en general el carácter inesperado del trastorno. O sea, es que no te lo imaginarías, que la capacidad intelectual está en los límites normales, incluso por encima de la media, que no hay un daño sensorial grave, que no hay trastornos emocionales severos, que la estimulación cultural y pedagógica es adecuada, que no hay trastornos neurológicos graves, que, que hay dificultades especiales para la comprensión o producción oral escrita, pues eso es lo que vemos, dificultades especiales para la comprensión o producción oral o escrita. ¿Y cómo trabajar con estos alumnos con disgrafías? Pues hay que animarlos a que construyan discursos escritos elaborados por ellos. Planificar el mensaje, seguir el proceso de construcción de la escritura sintáctica, cuidar la recuperación de elementos léxicos, procesos motores. Eso sería lo que podríamos hacer con estos alumnos de disgrafía. Y los que tienen disortografía, que ahí estamos hablando de una alteración en la ortografía que afecta a la palabra, y no hay relación con el nivel mental, ni con trastornos, ni con el método de enseñanza.
Esta disortografía suele estar acompañada de otras alteraciones como la disgrafía o la discalculia, que es con las matemáticas, y que no son productos de un retraso mental, ni de adecuada escolarización, ni déficit visual o auditivo. ¿Qué enfoque va a hacer la escuela con alumnos que tienen trastornos específicos de aprendizaje? Pues la evolución de los niños llega a ser satisfactoria cuando en las estrategias de intervención se forma una acción conjunta entre terapeuta, colegio y familia. Se busca estimular todas las áreas del desarrollo para afianzar la autoestima y prevenir la sensación de incapacidad, de frustración y dificultad. Y con un diagnóstico oportuno y un tratamiento psicopedagógico efectivo, los alumnos con dificultades en la escritura logran cursar una escolaridad normal y acceder a la educación superior, teniendo un adecuado desarrollo de su vida. Así que ese es el enfoque que la escuela tiene que dar a los alumnos que tienen estos trastornos específicos de aprendizaje. Así que hemos visto lo que era la lectura, la comprensión lectora, que es aprovechar el interés por las narraciones orales, sacar partido de los conocimientos que ya tienen, y actividades útiles centradas en el entorno, como lo que hemos dicho de las bibliotecas, la factura y estas cosas. Y en la escritura pues tenemos 5 niveles, que los hemos visto, y 3 etapas: la logográfica, la alfabética y la ortográfica. Y 3 métodos: planificación, selección y revisión como claves para la escritura, y luego fomentar la autonomía y la confianza como meta.